Imagino que debéis estar cansados que os aconsejen la mejor fideuá, la mejor paella, que si la de Gandía es la primera, que si la de Alicante es la más buena, etc. Solo os voy a decir que esta que vamos a hacer, una vez vista, me escribís en los comentarios si algún chef, profesional o no, os ha dado mejor receta que esta. La fideuá se puede hacer con dos fideos, el alargado y fino. El más utilizado es el número 4. Se emplea para hacer fideuás secas, normalmente, pero para las fideuás melosas es más apropiado el grueso y curvado. En su interior tiene una cavidad hueca donde absorbe más el caldo. Una vez más, el bogavante es la mejor opción para hacer una fideuá. Y como es un marisco al que se le saca tanto sabor, esta fideuá solo puede ser que melosa. Hay que partir el bogavante por la mitad, luego 3 y 3 trozos, más las pinzas. Voy a utilizar un aceite donde he hecho gambas al ajillo. Y si no lo tenéis, una taza de aceite de oliva virgen. Apoyamos sabor con una ñora. Lo primero es hacer el bogavante. La cabeza del bogavante es una fuente de sabor tremenda para la fideuá. Las pinzas se han de romper para que el caldo se mezcle con la carne. El bogavante ha de pasar por el aceite brevemente. Hay que sellar la carne exterior. El interior ha de quedar crudo. Le damos unas vueltas y cuando lo tenemos al punto lo retiramos en un plato. De esta manera es como mejor textura y sabor obtendremos de la carne. Acordaros del puntito de sal. Esa carne de la cabeza es una bomba de sabor. Esto es una fideuá con lo mejor que hay del marisco, cigalas. Y todo ese aceite se va enriqueciendo del sabor del marisco. Después de marcadas, todavía no muy hechas, las reservamos. Y seguimos. Una buena fideuá siempre ha de llevar rape y gamba. Y el mejor rape es el fresco, no os quepa la menor duda. Con una rodaja la hacéis trocitos y es suficiente. De un par de dedos ancho no es cara. Salpimentamos al gusto. Y hay que prestar atención en la carne del rape y las gambas, como el del bogavante. Y las cigalas. Hay que marcarlo. Sellado por fuera, crudo por dentro. Y lo reservamos en un plato aparte. Ya tenemos el marisco. Ahora vamos a hacer la sepia. Y un stop. ¿Veis esta melosidad de color marrón que tiene la sepia? Es lo que llamamos la melsa. Solo lo encontraréis en la sepia fresca. Y es una fuente de sabor tremenda, a sepia. Entonces, en la pescadería, cuando os limpien la sepia, pedir que no os quiten la melsa. Y saber que entre la sepia y el calamar da más sabor la sepia. Y luego de darle unas vueltas a la sepia, comenzamos el sofrito. Las fideuá se hacen con cebolla. Al cabo de unos minutos, cuando la cebolla está pochada, transparente, añadimos el tomate rallado.
lo mejoramos con un poquito de ajo perejil y la fideuá gana muchísimo con un poquito de vino espumoso o cava afrutado. Cuando el vino ya ha reducido, añadimos el pimentón. Así no os amargará nada de nada. Si os gusta el ajo, ahora es el momento de añadir unos dientes troceados, como se hace en un guiso. Mezclamos y que vaya reduciendo y hemos conseguido un sofrito estupendo. Fijaros qué pintas. Para que salga una buena fideuá, un buen caldo de pescado. En la descripción del vídeo tenéis enlace a cómo hacer caldo de pescado. Buenísimo. Y si no, lo podéis comprar hecho, pero que sea bueno. ¿Y cuánto echamos de caldo? 2 partes de caldo por 1 de fideos. Sacamos la ñora, que ya ha hecho su trabajo. Subimos el fuego a fuerte y lo dejamos un par de minutos que fusione el sofrito con el caldo. 100 gramos de fideo por persona. Como voy a hacer la fideuá melosita, el grueso y curvo. Y a partir que hemos echado el fideo, bajamos un poco el fuego, lo dejamos a medio fuerte durante todo el tiempo, unos 12 minutos. El caldo con los fideos, ¿qué toca? Echar el pescado. Ahora es cuando se acabará de hacer. Por eso solo lo habíamos sellado. Y a continuación añadimos el bogavante. Alguno dirá: Artur, esta fideuá es un poco carilla. Y yo contesto: pues sí, es un poco más cara que la fideuá convencional o la fideuá de Gandía, pero es que esta es una fideuá que está por encima de las otras. Y un bogavante congelado vivo sale por unos 13 euros. 6 trozos más las pinzas, 8 trozos. Y da un saborazo tremendo. Un día es un día. Una fideuá, a disfrutarla. Después ponemos las cigalas, estupendas. Esto es un platazo. Y además, como la vamos a hacer melosita, más que más. Faltando 2 minutos para el final, le añadimos los mejillones. Cuando está todo colocado, le abrimos espacios con una cuchara. Así el caldo entra por todas partes, en la base. Estos son trucos que no se explican, pero que son muy prácticos. ¿Estáis viendo el caldo con que se cuece el fideo? ¡Buah! Las preguntas que tengáis, me lo escribís en los comentarios, que os respondo. Ah, y más recetas, enché, paella y arroz. Está en la descripción del vídeo.